Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Los bendecimos en este día, ¿cierto? En esta mañana, al comenzar esta reunión, ¿cierto? Adorando al Señor, agradeciéndole por el amor y la misericordia que Él ha tenido. Y quiero invitarlos a comenzar, ¿cierto? Orando, agradeciendo al Señor por todo lo que Él hará hoy, todo lo que Él, ¿cierto? Irá a hacer en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿cierto? Así que voy a invitarles a orar en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias, Señor, en este día tan especial que tú nos has brindado una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias porque tú, oh Dios, te reflejas en todas las cosas que nuestros ojos pueden ver y que nuestra vida puede vivir, Señor. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, enaltecemos tu nombre día a día, Señor. Enaltecemos tu nombre, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y nunca nos desampara. Nunca tú haces nada, Señor, sin tener un objetivo, sin tener algo, un propósito, Señor. Amado Dios, seas tú, Dios amado, cada día enaltecido por nuestras vidas, rindiéndolas, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, tu gran sacrificio, Señor, en el madero de la cruz, a través, Señor, de tu Hijo amado Jesús. Oh Padre Santo, porque solo a través de ese sacrificio nuestras vidas hoy pueden adorarte con libertad, con regocijo. Dios amado, gracias por ese amor eterno, Señor. Y permite, Dios, que todo lo que podamos hacer en esta reunión sea para adorarte a ti, Señor, y para tener que engrandecerte, Señor. Y que todo lo que pueda bendecir las vidas, Señor, las cuales estarán escuchando, Señor, y estarán viendo, Señor, a través de las redes sociales, sean bendecidas de parte tuya, Señor. Que tú hables directo al corazón de cada uno de ellos y que permitas, Señor, que puedan rendirse vidas delante de tus plantas. Dios, gracias, Señor, te damos por lo glorioso que tú harás y por lo glorioso que tú eres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, en esta mañana estamos nuevamente reuniéndonos, Señor, para alabar al Señor y para tener que también, ¿cierto?, alabar el nombre de Jesús a través de algunos cánticos. Agradecemos al Señor porque Él siempre ha estado a nuestro lado y estará en tu lado cuando tú le permitas, ¿cierto?, a que Él entre en tu corazón, a que tú puedas rendirte. Yo te invito a que te rindas delante del Señor si aún no lo has hecho. Si no has reconocido a Dios como tu Salvador, como tu libertador, te invito a que tú lo hagas, porque será la mayor y la mejor decisión de tu vida. Porque lejos de Dios nada podemos hacer, aunque esté todo nuestro esfuerzo, aunque esté todo nuestro corazón, esté toda nuestra mente en lo que queremos, ¿cierto?, tener a futuro. Si Dios no está centralizado en eso, difícilmente te podrá traer felicidad. La felicidad es Cristo. La felicidad de nuestra vida y de nuestra salvación es Cristo. Solamente Él. No hay nadie más. No hay hombre, no hay ídolo, no hay nadie que pueda, ¿cierto?, traerte la felicidad mayor en tu vida que solamente el Señor. Y nosotros, a través de esta felicidad que Dios nos ha brindado al tener que recibirle a Él, al tener que rendirnos delante de Él, estamos hoy glorificando su nombre, porque a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo, Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Y mayormente cuando nosotros dejamos que Dios trabaje, o dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Si tenemos que renunciar a cosas, ¿cierto?, debemos de renunciar, porque el pago vendrá de parte de Él. Él vendrá a pagarnos y no nos va a pagar como algún hombre pudiera pagarnos en dinero, sino que en la alegría, en la pasión de buscarle, en la pasión y también el tener que cambiar, ¿cierto?, muchas cosas que nuestra vida necesita ser cambiada. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo, ¿cierto?, 2:1, que este es un versículo de meditación. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solamente a través de la gracia de Jesús. Quizás podemos poner todo, como digo, nuestro esfuerzo. Podemos tener
todo el esfuerzo humano de la carne en tratar de hacer las cosas o en cambiar nuestra vida. Yo te digo que así solo no puedes. Solo a través de Jesús tú puedes hacerlo. Jesús puede cambiar tu vida, Jesús puede transformarte, Jesús puede también libertarte de toda esclavitud del diablo, de toda maldición, ¿cierto?, generacional que hayas tenido. Dios puede cambiarlo, Dios puede traerte a una vida mejor, y esa vida mejor es sirviéndole a Él, rindiéndole a Él todo honor y gloria, porque todo lo que tenemos hasta este día ha sido por su misericordia y su gracia, ha sido solamente por eso. Es por eso que te encarecimos en que tú te rindas al Señor. Y aquellos que se han rendido al Señor, adorarle con espíritu, adorarle con alegría, adorarle a Él, ¿cierto?, en las cosas a lo mejor más simples, más pequeñas, pero ser un adorador, ¿cierto?, de este Creador que nos creó a su imagen y semejanza, como dice su palabra. Él nos hizo y no nosotros nos hicimos a nosotros mismos, ¿cierto?, sino que Él nos hizo. Nadie más que Él. Él formó la tierra, Él la ordenó para que nosotros existiéramos en este tiempo. Y este tiempo que Dios nos ha estado permitiendo vivir es para glorificar su nombre. Así que en este instante te quiero invitar a algo muy especial: adorar al Señor, a este tiempo de adoración, de alabanza, de cántico y de libertad por Él haber hecho cosas gloriosas en nosotros y por habernos, ¿cierto?, restaurado, porque a lo mejor estuvimos quebrados, pero Él nos restauró en este tiempo, en el nombre de Jesús. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios,
Gloria al nombre de Jesús. Ahí estábamos adorando el nombre del Señor, agradeciéndole, ¿cierto? Y porque Él es rey, solamente Él es rey. No hay rey aquí en la tierra que pueda superarle. Hay el rey de España, creo, hay rey de Inglaterra, que dicen que tienen la sangre azul. Pero ninguna de esas sangres, ¿cierto?, pudo salvar la humanidad completa, puede salvarla. Incluso la vida de ellos pueden ser salvas. Pero este Jesús, este Rey, que sobre todo, ¿cierto?, es nuestro Dios, esta sangre preciosa de Él, ¿cierto?, que vino a través de una mujer tan simple, de María, una mujer que fue mirada para traer a la humanidad a este Rey, ¿cierto?, a través de una mujer que no era de la realeza, como muchos dicen, ¿cierto? Era una mujer simple, pero a través de ella vino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y agradecemos al Señor por eso. Agradecemos, ¿cierto?, por la vida de María, la cual fue usada. Y ella se dejó usar juntamente con José para traer a Jesús a la tierra. Vinieron a cumplir un gran propósito, que a lo mejor en su vida, en su mente nunca pasó, ¿cierto?, que ellos iban a vivir una experiencia así, de que ellos iban a hacer, ¿cierto?, el transporte, ¿cierto?, a esta vida, ¿cierto?, que iban a traer al Salvador del mundo. Y vivió en un hogar tan simple, y de allí, ¿cierto?, Jesús empezó a crecer y empezó a mostrar las maravillas del Padre. Quizás muchos le rechazaron porque pensaron que iba a venir en un gran carro, ¿cierto?, que a lo mejor iba a venir en una familia muy destacada de la sociedad. Pero la mente del hombre, ¿cierto?, muchas veces se equivoca. Se equivoca porque realmente el plan del Padre es tan diferente a lo que nosotros pensamos. También en nuestra vida pensamos y hacemos planes a futuro, grandes planes de obtener, de hacer, ¿cierto? Pero si no lo rendimos delante de Dios, a que Él ordene todas las cosas, a que Él organice todas las cosas, ¿cierto? Y que todo lo que podamos hacer, ¿cierto?, sea con un objetivo claro de parte de Dios, difícilmente podremos ver, ¿cierto?, que eso venga a beneficiar nuestra vida. Es por eso que es importante día a día rendir nuestra vida delante del Señor. Es importante que nosotros entendamos el plan de Dios, ¿cierto?, sobre nuestra vida. Y que no demos pasos, ¿cierto?, simplemente por creer que lo estamos haciendo bien. Es importante consultar también, ¿cierto?, a Dios todas las cosas que debemos hacer. Así que la vida del ser humano necesita del Señor. Del momento que fuimos creados no fue para vivir una vida independiente de Dios, no, todo lo contrario. Debemos tener una vida y vivir una vida dependiendo cada día de Dios. Cada día, cada momento, cada instante debemos depender de Él. Porque necesitamos la ayuda de Dios en nosotros. Necesitamos estar siempre rindiendo nuestra vida. Porque no hay cosa más gloriosa y maravillosa que ser seres, ¿cierto?, que se rindan delante de las plantas del Padre. Y a pesar de todo, tenemos que estar aprendiendo de lo que Dios quiere, aprendiendo de lo que Él nos está enseñando día a día. No vivir la vida como pajaritos, sino vivir una vida, ¿cierto?, dedicada al Señor. Uno podría decir, las aves no se levantan, ni los animales se levantan en la mañana pensando en qué es lo que van a comer, pensando en qué van a hacer.
porque Dios las alimenta, ¿cierto? Cuanto más a sus hijos, que somos nosotros, que somos hechura de su mano. Cuanto más nosotros necesitamos estar, ¿cierto?, dependiendo del Señor. Y en este instante quiero nuevamente invitarte a adorar el nombre de Jesús, adorarle y exaltarle porque Él es bueno, porque cada día de nuestra vida tiene que ser tiempo de adoración, ¿cierto?, delante de Él, adorarle y exaltarle por siempre. Así que te invito en estos momentos a hacerlo juntamente con nosotros. Amén. Él es soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Padre deseable. Estamos delante de su presencia hoy en este momento. Te pido a ti que rindas tu corazón delante de Él y cantes esta alabanza. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Honramos tu nombre, Jesús. Manos que se entregaron por amor, se entregaron por amor. Lo que soy, siempre te daré, Señor, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación.
Santo, Santo, Santo Gloria a Dios. Qué bueno. Él es el Dios del universo. Amén. Él es el Dios del universo. Y también, qué tremendo lo que dice esta alabanza. Que sus manos, ¿cierto?, son esas manos que nos sostienen, son esas manos, ¿cierto?, que nos sanan, esas manos, ¿cierto?, que nos curan también. Las manos, ¿cierto?, poderosas del Señor. Continuamos este día domingo. Queremos continuar con la palabra que teníamos el día de ayer. Ayer estuvimos ministrando, ¿cierto?, lo que dice Jeremías capítulo 18, cuando habla del alfarero. Una palabra quizás, ¿cierto?, conocida por muchos. Donde Dios le ordena, le manda a Jeremías a ir, ¿cierto?, a la casa del alfarero. Y queremos continuar hoy con esta palabra, ¿cierto?, que Dios nos daba el día de ayer. Siempre digo que la palabra de Dios es un recurso, ¿cierto?, inagotable. Es un recurso inagotable, increíblemente, que podemos nosotros estar meditando constantemente, y Dios nos va a seguir hablando. Dios va a seguir hablando a nuestra vida. El tema es que no nos damos el tiempo para eso, no nos damos el tiempo para meditar. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo lo que nosotros queremos. Pero no tenemos tiempo para poder estar a solas con Dios. No nos damos el tiempo para pararnos, para frenar en la vida. Por eso me encanta lo que Dios le dice, ¿cierto? Lo que Dios dice a Jeremías. La expresión como comienza esta palabra. Palabra de Jehová que vino ya a Jeremías. Palabra de Jehová, porque cuando la palabra de Dios viene, lo que hace es detenerte en el camino. Es detener, ¿cierto?, todo lo que estás haciendo. Y poner la mirada, como dice Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dejar de estar ya mirando las cosas de la tierra y poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas que son superiores, ¿cierto?, a todo lo que nosotros estemos viviendo aquí en esta vida, o a todo lo que nosotros podamos vivir en esta vida, y que son mucho más excelentes, mucho más grandiosas, que superan, ¿cierto?, superan 100% a lo que nosotros nos quedamos apreciando en este mundo, a lo que tristemente nos quedamos, ¿cierto?, viendo como que si fuera lo más grande, lo más extraordinario. Pero no nos damos cuenta que Dios tiene algo mayor para nosotros, algo más excelente, algo mucho más glorioso, que es, ¿cierto?, lo que proviene de Él, lo que proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él no cambia. Eso quiere decir que Dios no cambia, Dios no muda, ¿cierto? Dios no es como los hombres. Dios sí hace la diferencia. Y yo oro en esta mañana para que la palabra de Dios también venga sobre tu vida, venga sobre tu corazón. Oro para que tu corazón se abra en esta mañana, tu mente se abra, tu espíritu se abra, aleluya. Tu vida, tu alma se arrepienta, se vuelva a Dios. Para que en esta mañana, escúchame bien, podamos colocar nuestra vida en un estado de humildad, en una posición, ¿cierto?, de sometimiento, de someternos delante de Él, de inclinarnos delante del Señor, de ser como ese Jeremías, preparado para huir,
tener la capacidad de detenernos. Y quizá usted puede estar diciendo, bueno, pero yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo no, todo lo contrario, yo vivo una vida tan terrible. Siempre nosotros tenemos cierto sacadas para todos. Siempre tratamos de sacarnos encima lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. Déjeme decirle que todos los hombres que Dios llamó, ninguno eran florcita que se hueliera, ninguno de ellos. Lo vil del mundo, dice la palabra en Efesios, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree algo, o que se cree alguien, o que se cree fuerte, o que se cree sabio. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza del poder de Dios y del poder del Evangelio. Es decir, de las buenas noticias. Cristo murió por nosotros. Cristo murió y resucitó, aleluya, y nos ha dado la victoria. No es por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no es por nada, es por su misericordia. Es por su gracia y misericordia. Hoy en esta mañana tú puedes extender tu mano y decir, Señor, heme aquí, Dios. Aquí estoy yo, no soy nadie en Dios. Soy una persona tan insignificante, Señor. No merezco tu amor, no merezco nada de ti. Y esa humillación, esa posición, ¿cierto?, de tu vida, de una vida humillada, de una vida doblegada delante de Él, hará que la gracia fluya en tu vida. Hará que la gracia esta mañana pueda, aleluya, fluir hacia ti. Y no solo hacia ti, sino que de ti hacia otras personas, hacia los que están a tu alrededor. Oro para que la palabra de Dios en esta mañana también venga sobre ti, como Jeremías. Porque cuando dejamos que la palabra de Dios fluya, que su palabra, en esta mañana la palabra de Dios está siendo enviada a través de estas redes sociales, de estas plataformas virtuales. La palabra de Dios está siendo, aleluya, enviada hacia tu vida. Y tendrás como Jeremías la tarea también, porque cuando Dios trae su palabra, junto con su palabra, te va a decir lo que debes hacer. Te va a decir lo que tienes que hacer para entender, para comprender cómo podemos cambiar, ¿cierto? Cómo se puede cambiar esos ambientes, esos escenarios, ¿cierto?, de nuestra vida. Cómo se puede cambiar lo que a veces, ¿cierto?, vemos que parece incambiable. Solo no podemos. Es lo primero que debemos admitir, que solo no podemos. Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Si tú en esta mañana reconoces eso, entonces, aleluya, estás haciendo algo tremendo. El primer paso, ¿cierto? Y el más tremendo paso de reconocer. Diciendo, Señor, sin ti yo nada puedo hacer. Sin ti es imposible. Lo he intentado, Dios, a mi manera. Pero no puedo. Y sé que no podré. Porque ya he visto, ¿cierto?, lo que he visto hacia atrás. He visto, ¿cierto?, así hacia mi familia, hacia mis padres. Entonces, cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, lo que tenemos que hacer es tener la postura correcta, la actitud correcta. Y cuando tenemos la actitud correcta, ¿cierto?, de humillación, como digo, de doblegarnos, de sumisión delante del Señor, amado, eso trae un tremendo desatar del poder de Dios. Trae un tremendo, ¿cierto?, desatar de su gloria, de su poder, del reino de su Hijo amado.
se desata ese reino, se mueve ese reino a tu favor. No habrá para qué tú pelees, porque Él va a pelear por ti. Basta ya de pelear tú tus propias batallas a tu manera. Es hora que realmente, cierto, de una vez por todas entendamos, cierto, que solo no podemos. Que cuando dejamos que Dios haga, es mucho más maravilloso, es mucho más glorioso cuando dejamos que el Señor haga, que Él se mueva, que Él se glorifique. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas, dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones y oraciones y ruegos delante de Dios. ¿Para qué estar ansioso si podemos confiar en Él? Si podemos confiar en Dios y descansar en Él. Así que en esta mañana, si tú tomas la posición correcta, si tú colocas tu vida en la posición que debes colocarla, bajo sumisión, diciendo: heme aquí, Señor, quizás no soy la persona más calificada, Padre, pero Dios, mi vida quizás no es, Señor, la más calificada, Señor amado, pero heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha, como dijo Samuel. Habla, Dios, que tu siervo, tu sierva escucha, sea quien seas. Basta solamente, cierto, tener la postura, la posición correcta, la actitud correcta. Y esa palabra va a fluir tan grandemente, tan poderosamente, que te va a guiar, que te va a direccionar, como direccionó a Jeremías. Ayer hablamos del vaso, pero hoy día quiero hablar un poco, cierto, de la actitud de Jeremías. Podemos, cierto, imitar y tomar la actitud de Jeremías. Primero en sumisión, primero, cierto, sometiéndonos, para que Él nos pueda hablar, para que Él pueda glorificarse. Así que su palabra todo el tiempo nos está deteniendo para poder aconsejarnos, para poder decirnos. Decíamos ayer que el alfarero, cierto, trabaja sobre la rueda. Él tiene una rueda donde trabaja y da vuelta, cierto, y allí moldea el barro. Dios dice que trabaja sobre la rueda de la creación. Mira qué tremendo. Y cuando habla sobre la rueda de la creación, Dios está trabajando sobre cada individuo a través de todas las naciones, de todos los pueblos, tribus y lenguas. Dios está trabajando sobre su creación. A la vez que se mueve la rueda de la creación y gira, entonces Dios también, cierto, está trabajando en cada individuo, en cada persona individualmente. Porque Él tiene el poder y la capacidad que ningún ser humano, ningún gobernante, ningún político de esta tierra, ninguna persona, por más capacidad humana que pueda tener, es una capacidad limitada, pero la capacidad de Dios es ilimitada. Él puede entender a millones de personas, ¿cierto? Individualmente Él puede atender a cada una a la vez. Individualmente, y puede tratar, cierto, a la vez con tantos de millones de individuos, pero individualmente con cada uno de los problemas, cada una de las dificultades, cada una de las circunstancias y situaciones que están viviendo individualmente. Nosotros nos volveríamos locos, quedaríamos locos, un psicólogo quedaría loco, aleluya. Tendrían que encerrarlo, cierto, al psiquiatra en su propio hospital psiquiátrico, porque no tendría la capacidad, ni tiene la capacidad para poder lidiar con tantos problemas. Hemos visto, cierto, como personas, incluso, cierto, han sido afectadas por ver tantos problemas, tantas situaciones. Pero increíblemente Dios
Él puede hacer, y me encanta parafrasear esta palabra, hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Él puede hacer mucho más abundantemente. Él va a hacer mucho más abundantemente. Aleluya. A Él no le van a afectar mis problemas, mis circunstancias, ¿cierto? No le van a afectar, porque a Él nada le afecta. Decíamos el día de ayer que el reino de los cielos no sufre crisis. Dios no tiene crisis. Dios no se agarra la cabeza, ¿cierto? Diciendo ¿qué voy a hacer con esta, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Ya no sé qué hacer. Tu mamá, tu papá, tu familia, ¿cierto? Sufre crisis y se agarran la cabeza, ¿cierto? Y dicen ¿qué voy a hacer? Ya no hay yo qué hacer con esta persona. Tú sufres crisis. Tú como persona sufres crisis y te tomas la cabeza, ¿cierto? Y muchas veces te angustia y dices, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar a esta persona, no puedo cambiar ni yo mismo. Porque aparte de eso, qué importante, ¿cierto?, es meditar como muchas veces exigimos cambios de otros, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Qué hipócritas somos. Qué hipócritas, ¿cierto? Hipócritamente vivimos la vida, queriendo que todos cambien. Vivimos en una sociedad hipócrita que exige a los demás, ¿cierto? Y demanda de los demás, pero que no está dispuesta a ceder, que no está dispuesta a cambiar. En una sociedad que exige cambios. Esta es una sociedad en la que hoy vivimos, en el siglo XXI. La sociedad más hipócrita en la que nos ha tocado vivir. Y por eso nosotros obviamente debemos aferrarnos a aquel que es puro de corazón. Debemos aferrarnos a aquel que nada lo puede contaminar. Y ese es Dios. Ese es su Hijo Jesús. Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Por lo tanto, Él entiende lo que nosotros vivimos. Y allí es Dios trabajando en la rueda de la creación, como decíamos el día de ayer. Dios es el alfarero universal que está queriendo trabajar en cada vida. Pero es necesario, ¿cierto?, que cada persona pueda, ¿cierto?, rendir su corazón, doblegar su corazón, dejar el orgullo de lado, dejar todo concepto y preconcepto de lado. Es que yo creo, es que yo pienso, y la persona da vuelta en su vida, ¿cierto? Años y años y años. El otro día estaba viendo en la televisión y quiero tomar esto. Estaba viendo en la televisión un documental acerca de las posesiones demoníacas. Y esto un documental, ¿cierto? Y un programa de Estados Unidos. Pero que usted y yo lo podemos ver, ¿cierto?, traducido al español latino. Y allí veía uno de los casos, ¿cierto?, un policía que él era agnóstico, ateo. Él no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada de eso. Para él eso del mundo espiritual era una locura, una estupidez. Cómo la gente, ¿cierto?, puede tener tiempo para pensar en eso. Pero su hija comenzó a tener problemas espirituales. Y él mismo, ¿cierto?, se comenzó a manifestar un espíritu dentro de su casa. Y ese espíritu comenzó a posesionarse de su hija. Y cuando él comenzó a ver esto, que alguien lo tocaba, que alguien le susurraba detrás del oído, ¿cierto? Y él luego no veía a nadie, pero esta entidad, ¿cierto?, movía las puertas, golpeaba, y cuando él iba a ver, ¿cierto?, no había nada, no había nadie. Obviamente él comenzó a desesperarse, y más cuando vio a su hija
que comenzó a actuar extrañamente, que no quería comer y que estaba pálida cada vez más y que ahora después comenzó, ¿cierto?, a hablar. No era ella, era como que si otra persona hablara a través de ella. Entonces recién, ¿cierto?, junto con la esposa, resolvieron buscar una solución. Él dijo, yo en realidad no creía en esto. La verdad que esto para mí era un chiste. Pero en este momento me doy cuenta que realmente el mundo espiritual es real. Y hay mucha gente que vive en esa negación. En negar por cuanto no ve, ¿cierto? Por el hecho de no ver las cosas. Niega. Pero el mundo espiritual es real. El mundo espiritual de las tinieblas y el mundo espiritual de Dios es real. Es real. Y cada día los seres humanos tenemos una batalla, una lucha que queriendo hacer el bien, no hacemos el bien, sino hacemos lo malo. Solo pregúntate en tu corazón. ¿Cuántas veces quieres hacer las cosas bien? Te las propone hacerlas bien. ¿Y cuántas de esas veces tú haces las cosas mal? Vuelves a hacer lo malo delante, ¿cierto?, de las personas o de tu familia. Y vuelves a defraudar. Vuelves a hacer lo incorrecto. O a veces cuando pensabas que era la persona más correcta, entonces de repente se presentan las circunstancias de la vida y en esas situaciones, ¿cierto?, te das cuenta que eres un mortal como todos los demás. Que eres una persona, ¿cierto?, débil, frágil. Y todo tu mundo se te quiebra, toda tu vida se te quiebra. Como ese vaso que nos habla aquí, que se rompe, se quiebra, más bien dicho, en la mano del alfarero. Así es nuestra vida cuando no reconocemos a Dios, cuando no reconocemos su grandeza. Así es nuestra vida cuando seguimos nuestra porfía, cuando seguimos, ¿cierto?, en nuestra actitud porfiada. Nos vamos a quebrar una y otra vez. Pero lo que yo decía ayer, lo tremendo es que Dios nos sostiene en su mano. Que Dios nos siga sosteniendo en su mano poderosa y que tú y yo no nos podamos dar cuenta de eso. Esto es increíble. Y esto es lo que la palabra, Dios a través de su palabra quiere revelarte, quiere mostrarte. Tú desistes del amor de otra persona a lo mejor, o del amor de tus hijos, de tu esposa, o viceversa. Pero Dios nunca desiste de nosotros. Un padre incluso puede desistir del amor hacia su hijo, el amor que tiene hacia su hijo. Una madre puede desistir, y no me digan lo contrario. No me digan lo contrario, porque es así. Así como tenemos padres muy amorosos, tenemos padres, ¿cierto?, que le queda grande el título de padre. Y muchas veces incluso el amor de un padre puede claudicar, porque ese amor no está, ¿cierto?, afianzado en el amor, en ese amor tremendo de Dios. El único amor que puede sostener nuestra vida y hacernos amar mucho más allá de nuestras capacidades es el amor de Dios. Es el amor de Dios nuestro Padre, ese amor que aún, ¿cierto?, aún cuando muchas veces estamos contrario a lo que Él quiere, contrario a su propósito, Él te sigue sosteniendo. Sigue sosteniéndote en su mano. Gloria a Dios por eso. Aquí Dios le habla a Jeremías. Dije que ayer nos centramos en el vaso. Vamos a volver al vaso. Pero quiero tocarte antes, ¿cierto?, lo que Dios hace con Jeremías. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con nosotros también? No importa si tú eres profeta o no eres profeta, si eres pastor o no eres pastor. No, aquí no tiene nada que ver eso.
Tiene que ver con que yo abra mi corazón y deje que la palabra de Dios entre, ¿cierto? El consejo de Dios entre en mi vida, entre en mi corazón, y Él me va a guiar, Él me va a direccionar, Él me va a guiar, como dice Salmo 23, dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él me pastoreará, Él me llevará a lugares de delicados pastos. Por lugares de delicados pastos me pastoreará. Y junto a aguas de reposo, aguas de reposo, Dios me hará descansar. Si yo quiero, si usted quiere, si usted y yo abrimos nuestro corazón, si usted abre su corazón, le aseguro que Dios va a ser tan evidente en su vida. Pero lo primero, usted tiene que abrir el corazón. Luego la palabra de Dios le va a guiar, le va a dar directrices, le va a decir cómo hacer las cosas. Porque la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando sale de la boca de Dios, esa palabra, ¿cierto? Nunca va a volver vacía, dice Dios, sino que hará lo que Dios le mandó que tuviera que hacer. Cuando la palabra de Dios viene sobre Jeremías, es soltada la palabra de Dios y va a hacer lo que Dios obviamente quiere hacer en la vida de Jeremías. Entonces dice, viene palabra de Jehová sobre Jeremías. Vino palabra de Jehová sobre Jeremías, diciendo, levántate. Ahí vienen las directrices. Ahí la palabra de Dios comienza a ser comprensible, comienza a ser legible, comienza a ser entendida, comprendida. Lo que antes tú no comprendías, ¿cierto? Ahora lo comienzas a comprender, porque abriste tu corazón. Porque abriste tu corazón al Señor para que Él te hablara. Porque le pediste a Dios, Señor, háblame. Porque quizás ayer, ¿cierto? Anoche, antes de ayer, hoy día en la mañana, despertaste con ese deseo grande de parte de Dios diciendo, Dios, yo quiero que me hables. Yo quiero oír tu voz. Yo ya no quiero oírme a mí mismo, a mí misma. Yo quiero oír tu voz, Señor. Y quiero que esa voz me hable a mí. Y cuando tú y yo disponemos nuestro corazón, Dios nos sigue hablando. Esa voz nos va a seguir hablando, va a seguir ministrándonos. Aleluya. Entonces la voz de Dios le dice a Jeremías, levántate. La voz de Dios te dice en esta mañana, levántate. Yo no te quiero en esa posición. Quiero que te levante. Quiero que te levante. Ya no quiero que estés más caído. Dios amado no le agrada y no está de acuerdo con personas, ¿cierto?, que están caídas. Dios viene para levantar al caído. Dios viene para levantar a aquel, ¿cierto?, aleluya, que está paralítico, que está cojo y que no se puede levantar. Dios viene a decirte en esta mañana, levántate. Levántate, es la primera orden que Dios te da. Querías una palabra de Dios, aquí está la palabra del Señor. Y Dios te dice, levántate. Ya no estés más, ¿cierto?, en ese estado. Ya no abraces más ese estado. Ya no más dejes que el diablo juegue con tus sentimientos. Ya no juegues más a ser la víctima. No te victimices. Esa es la palabra. No te victimices. Porque en eso, ¿cierto?, es un verdadero juego que el diablo hace en las emociones de una persona, ¿cierto?, que está dañada, pero que no quiere reconocer que está dañada. Que siempre está diciendo estoy bien. No es que yo estoy bien. No, está todo bien. No está todo bien. Y Dios viene para decírtelo en esta mañana. Las cosas no están bien. Y creo que una cuestión muy fundamental es cuando nosotros reconocemos y decimos, Señor, no estoy bien, estoy mal, mi vida está mal, así como voy, no voy bien, Señor, y ni yo ni mi generación, ni yo ni los míos vamos bien, esto no va a terminar bien. Entonces la palabra de Dios va a seguir guiándote, va a seguir direccionándote, va a seguir llevándote.
Y hoy lo primero que Dios te está diciendo a través de su palabra que viene sobre ti o ha venido sobre ti es decir, levántate, levántate. Cuando Jesús iba, ¿cierto?, a la fiesta de los judíos, dice la palabra, y él va pasando por un lugar que era el estanque de Betesda, que estaba, ¿cierto?, junto a la puerta de las ovejas, dice la palabra. Y allí en aquel lugar se decía, ¿cierto?, que, porque así dice la palabra, que se decía que en aquel lugar descendía un ángel, se decía, pero en los registros de la Escritura del Antiguo Testamento no está registrado que algún ángel viniera o que Dios mandara un ángel para que descendiera, ¿cierto?, y sanara a las personas. No hay ningún registro de aquello. No lo hay. Se decía, dice, se decía. Por eso tenemos que leer bien lo que está escrito. Hay muchas cosas, ¿cierto?, que están basadas en lo que alguien dijo, pero que no están bien, no están fundamentadas, que no son, digamos, respaldadas por Dios. La vida de tanta gente que está respaldada en lo que alguien dijo, lo que mi abuela dijo, lo que mi tío dijo. Ah, no, es que el pastor viejo ese lo que dijo. Mira, que no haya sido, si no está fundamentado en la palabra del Señor, eso que te dijeron es un simple cuento de vieja. Y de tiempo en tiempo venía un ángel, ¿cierto? Y el que primero se metía a las aguas, este iba a ser sano. Nadie más podía ser sano. Qué raro, qué raro. ¿Sabe por qué es raro? Porque es raro porque Dios nos muestra, ¿cierto?, que vinieron 10 leprosos y el Señor sanó a los 10 leprosos. A los 10 leprosos, aunque uno volvió a darle gracias, pero Él sanó a los 10 leprosos. Pero bueno, Jesús va pasando por ahí. Imagínense que supuestamente fuese así. El primero que entraba, ese era sano, y todos los demás, toda la gente que hubiera ahí, entonces todo lo que habían esperado, todo el tiempo que habían esperado era en vano. Y tenían que volver otra vez a esperar, ¿cierto? Otra vez que supuestamente allí bajara un ángel, que como les digo, ni siquiera está confirmado por las Escrituras, sino que se decía. Es como esos cuentos que escuchamos, ¿cierto? Esos cuentos de las personas antiguas. ¿Ya? Pero que no son verdad, están basados, ¿cierto?, en fantasías, en algo que alguien se inventó. Pero lo que sí sabemos, ¿cierto?, que nuestro Jesús, Él es un Dios presente. Él es mayor que un ángel. Él es mucho mayor que un ángel. El poder que Él tiene obviamente es superior. Todo lo de Él es superior. Y Él va pasando en ese momento por allí. Y aquel que en ese momento no iba nuevamente a tener una oportunidad, como a quizás tantas personas que habían allí y que no pudieron tener su oportunidad, bueno, ese día el Señor fue puntualmente por esa persona, frustrada, que pensaba, ¿cierto?, que para todos estaba la felicidad, pero menos para Él. Para todo estaba el alcance, ¿cierto?, de la felicidad, de vivir una vida, ¿cierto?, buena, una vida próspera. Para todo estaba el éxito, pero para esa persona no. Como que para esa persona estaba limitado el éxito, o no estaban las puertas abiertas del éxito, ¿cierto?, de la bendición, de la prosperidad, del bienestar, de la felicidad, todo lo que usted quiera. Para esa persona no estaban abiertos, o no estaba abierta esa puerta. Pero llegó el Hijo de Dios y le hizo una simple pregunta: ¿quieres ser salvo o sano?
¿quieres ser sano? E inmediatamente el hombre, cierto, le dice lo que le pasa. No, sabes, no hay nadie que me meta. No hay nadie, que me ayude a meterme en el estanque. No hay nadie. No encuentro a nadie que tenga, cierto, un corazón misericordioso, que pueda compadecerse de mí, que pueda apiadarse de mí. Y todas las veces que yo en mis fuerzas intento ir al estanque para obtener mi bendición, otro se adelanta, otro se adelanta, otro se adelanta. El Señor, cierto, inmediatamente le dice: ponte de pie, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue otra ocasión donde el Señor le dijo a una persona: levántate, levántate, déjate ya de estar, cierto, recostado sobre tus frustraciones. Déjate de, cierto, de estar en el lecho de tus miserias. Déjate de estar ya, cierto, tirado en el lecho de la autocompasión. Porque eso es lo que nos hace estar postrados. Eso es lo que nos hace estar a nosotros increíblemente, cierto, en una posición de postración, o una actitud de postración, de personas postradas que intentamos e intentamos y parece que nunca alcanzamos. Entonces el Señor viene con la solución ahora. Levántate. Esa es la solución primera, levántate. Levántate. Le estaba diciendo el Señor: deja tus excusas, deja todas las excusas, todas las cosas con las que tú, cierto, te excusas que no puedes. Déjalas, abórtalas, renúncialas. Y es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Renuncia, aborta todo aquello, todo pensamiento pesimista. Tenemos incluso dentro de los círculos, cierto, cristianos, tenemos personas que están en esa actitud. Personas que están en esa actitud, teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan glorioso, pero están allí postrados. Allí están postrados. Esa persona no era, cierto, un pagano, era un judío. Eran personas judías, pero que estaban enfermos. Tenían un Dios tan poderoso, pero habían llegado, cierto, a un estado tal de autocompadecerse, de abrazar sus miserias, que eso no los dejaba levantarse. Muchas de esas cosas, mis queridos amigos, son las que no nos dejan levantarnos. Son los que nos impiden ponernos de pie. Pero yo quiero profetizarte la palabra de Dios esta mañana. La palabra de Dios que vino sobre Jeremías está viniendo sobre ti en este momento. Y lo primero que te dice es: levántate. Y cuando te dice Dios levántate, te está diciendo: olvídate de todas tus quejas. Deja todas tus quejas de lado. Y no es que Dios no quiera escuchar. No es de que Dios sea indolente y no quiera escuchar lo que digamos, a nosotros nos está pasando. No, Dios sabe con exactitud lo que a nosotros nos pasa. Salmo 139. Salmo 139. Jehová, tú me has conocido de lejos. Y hay una parte de ese Salmo 139 que dice: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Señor, tú la conoces toda. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Desde lejos.
Cuando tú y yo le decimos a Dios, es que yo no te siento cerca mío, Dios no necesita estar cerca tuyo para escucharte. Dios es Dios de lejos y es Dios de cerca. Así que Dios no necesita estar cerquita tuyo y que tú le sientas para que realmente, ¿cierto?, Él te pueda oír, o que tú, ¿cierto?, le sientas a Él para que Él te oiga. No, Él te oye de igual manera. Le sientas o no le sientas tú, Él está atento, ¿cierto?, a tu vida, porque Él es el alfarero que trabaja en la rueda de la creación. Y Él no es un Dios, ¿cierto?, que desecha lo que Él ha creado. De ninguna manera. Él es un Dios amoroso, que Él sostiene con su mano a cada una de sus criaturas. Su mano poderosa está sosteniendo y queriendo que cada persona, que todo, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus malos caminos, que se arrepientan de su soberbia, sobre todo de ser independientes del Creador, que es el mayor pecado. El mayor pecado del ser humano es ser independiente de Dios, es creer que yo lo puedo hacer sin Dios. Yo no necesito de Dios. Aquí yo no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando, ¿cierto?, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos terminando. Y cuando decimos que ya estamos terminando, ¿cierto?, es porque todavía nos queda un poquito más. Pero está tan buena esta palabra, hermanos, amigos, está tan buena esta palabra, tan maravillosa. Es tan deliciosa la palabra de Dios, tan deleitosa. Sana nuestra vida, conforta nuestra alma. Entonces Dios te dice, levántate. Y vuelvo a decir, cuando Dios te dice levántate, está diciendo olvídate de tus miserias, deja tus miserias de lado, deja tus quejas de lado. A mí no me vengas a decir, es que tú no sabes porque yo lo sé todo, dice Dios. Así que tú no tienes que contarme la película completa para que yo entienda. Yo entiendo mucho más de lo que tú, dice el Señor. Entiendes tu propia vida. Eso es tremendo, comprender que Dios nos entiende más de lo que nosotros no entendemos, porque ni nosotros mismos a veces nos comprendemos qué pasa en nuestra vida, pero Él lo sabe con exactitud. Y no solo sabe, sino que Él ahora tiene el remedio. Dios tiene el remedio para ti, Dios tiene la solución para ti, para cada uno de nuestra vida. Así que lo primero es levantarte, es decir, bien, como dijo el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo lo entendió, mira lo que él dijo. Cuando él comprendió que había hecho las cosas mal, cuando él comprendió que había gastado, ¿cierto?, todo lo que el Padre, y no está hablando de cualquier Padre, habla del Padre de la creación nuevamente, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Gastamos todo lo que Dios nos da, los recursos, las oportunidades, ¿cierto?, el tiempo, la salud, las energías, en cosas que no sirven para nada, en cosas que simplemente se van al tacho de la basura, ¿cierto?, que no contribuyen en nada. Que todo lo contrario, lo único que hacen es destruir nuestra vida, porque simplemente queremos vivir sin Dios, sin nuestro Padre Celestial. Pero allí cuando estaba Él, ¿cierto?, en su momento de máxima bajeza y queriendo comer la comida de los cerdos, Él dice algo tremendo que conjuga muy bien con esta frase, esta palabra que Dios te está dando. Dice Él, entendiendo el mensaje de Dios, entendiendo lo que Dios quería con Él, Él dice, me levantaré. Mira eso, me levantaré. Se propone en su corazón, y es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos caídos. Decir, me levantaré, iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es humillación, eso es reconocimiento, eso es humildad. Eso es lo que puede salvar nuestra alma.
lo que puede salvar tu alma, tu vida. Y vemos, cierto, nuevamente que la palabra de Dios vino sobre un hombre que estaba totalmente destruido, que había, cierto, había hecho con la herencia de su padre lo que bien quiso, pero que aún así el padre le esperaba, ese padre amoroso. Él no estuvo en la actitud, cierto, diciendo, bueno, cuando este venga vas a ver, cierto, vas a ver de mí. Voy a decirle todo lo que tengo que decirle. Voy a encararle. Y voy a decirle que así como gastó, cierto, todo lo que, la herencia que yo tenía para él, ahora no hay nada. Todo lo contrario, ese padre, cierto, había preparado un tiempo nuevo para ese hijo, si es que se arrepentía. Y tenía vestiduras nuevas, tenía calzado nuevo y tenía un anillo, dice la palabra. Porque así es Dios, así es su misericordia, así es su amor, así es la grandeza de Dios. Entonces, lo otro que le dice, cierto, subsiguiente a lo que le dice a Jeremías, no solo le dice levántate. Entonces cuando tú estás de pie ahora, cuando tú como el hijo pródigo dices, bueno, me levantaré, eso voy a hacer, me voy a levantar, ya no más. Y tú tienes que hablar contigo mismo, tienes que hablarte a ti mismo y ordenarte y decir, no esperes que venga otro. Yo voy a levantarme, yo voy a hacer lo correcto delante de Dios. Yo voy a reconocer mi falta, mis errores. Voy a dejar de vivir como un hipócrita. Voy a dejar de vivir, cierto, de ser parte de una sociedad hipócrita que muestra que, cierto, quiere mostrarle a todos que está bien. No. Voy a reconocer mis errores, mis faltas, que no estoy bien, que mi vida no está bien, que no tengo que mostrarle a nadie ninguna fortaleza humana. Porque Dios es mi fortaleza. Entonces la segunda orden subsiguiente a esa es levántate y ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. ¿Y por qué era importante ir a la casa del alfarero? ¿Cierto? Lo dice aquí. Allí te haré oír mis palabras. ¿Por qué es importante que tú vayas a la casa del alfarero? Que tú, cierto, te levantes y vayas a la casa del alfarero, porque allí Dios te va a hacer oír sus palabras. Personalmente, es una apreciación muy personal acerca de esta palabra. Creo que la casa del alfarero, mis queridos amigos, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la obra de Dios. Tiene que ver, cierto, con el lugar donde Dios quiere hacernos oír sus palabras. Es el lugar donde Dios habla. Es la casa de Dios. Es la casa del Señor. Ustedes ya saben, los que me conocen, que yo no voy con esos términos del templo. A los que le guste, que le guste. Pero no son términos bíblicos, no están apoyados en la palabra. No tienen apoyo en la Escritura. Jesús mismo dijo que Él no iba a habitar en templo hecho por mano de hombre. Él lo dijo, yo no habitaré más, dice. No habitaré más, sino en el corazón del hombre. Pero sí, el lugar, cierto, donde nosotros nos congregamos, el lugar de reunión. Es el lugar donde nos podemos reunir. Ahora virtualmente estamos reunidos. Y mira qué extraordinario pensar en esto. Porque al conectarnos, aunque estemos a través de esta plataforma virtual, pero espiritualmente nosotros estamos, ¿cierto? Estamos dentro de la casa de Dios. Espiritualmente nos metemos, ¿cierto?, en la casa de Dios, la casa de oración. Nos unimos y nos unificamos en la casa del alfarero. Nos hacemos uno más de la casa del alfarero, donde Dios quiere que veamos
¿cierto?, al alfarero trabajar, al alfarero obrar, y cómo él hace las cosas, cómo él se glorifica. Amén. Cómo Dios se glorifica. Por eso la importancia de ir a la casa del alfarero. La importancia. Ve a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. La importancia de que usted esté aquí en este momento. La importancia de que usted no se haya desligado de este video en vivo, ¿cierto? La importancia de que usted haya estado hasta ahora ligado, ¿cierto?, a la presencia de Dios, es muestra de que usted está siendo obediente a esta palabra que Dios ha enviado sobre usted. Levántate y ve a la casa del alfarero. Amén. Esta es la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. Estos momentos que Dios nos permite, ¿cierto?, estas brechas que nos permite abrir, estos momentos, estas plataformas que Dios nos permite, ¿cierto?, provocar, son los momentos donde nosotros, ¿cierto?, nos convertimos en la casa del alfarero, y donde tú puedes venir y oír. Mira qué interesante. Venir, ¿cierto?, y ver cómo Dios trabaja, cómo el alfarero de tu vida trabaja, cómo Él quiere trabajar en tu vida, en tu corazón. Y dice que Jeremías, y dice, y descendí a la casa del alfarero. Interesante, porque Dios no le dice que tiene que descender, Dios le dice que tiene que ir a la casa del alfarero. Pero interesante que Jeremías descubre que para ir a la casa del alfarero, Mónica, él tenía que descender. Y eso es revelador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿cierto?, obedecemos a Dios, obedecemos al Señor, Él nos va a mostrar, nos va a seguir mostrando, ¿cierto?, y nos va a revelar que ir a la casa del alfarero, es cierto, es en una actitud de humillación. Y me recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, anótelo ahí, capítulo 5, versículo 7. Hoy día estoy muy bíblico. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice Jeremías, descendí. Dios no le dijo que había que descender. En ese momento le dio la orden. Pero cuando nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que cuando obedecemos al Señor, Él nos sigue guiando. Y Él nos va a mostrar cómo ir. Él te está mostrando en este momento cómo ir a la casa del alfarero. Cómo, ¿cierto?, cómo llegar a la casa del alfarero. Cómo ser parte, ¿cierto?, de ese mundo espiritual. De ese mundo espiritual. Porque esto, amados, trasciende. Escúcheme, esto trasciende a las paredes. Que por años la iglesia, ¿cierto?, más que amar a Dios, ha amado las paredes, ha amado todo lo que puede tocar. Eso ama. ¿Ah? Y entre más lindo, yo creo en la excelencia. Escúcheme bien. Creo en la excelencia. Pero creo que lo más grande es lo que sucede acá. Es lo que podemos construir aquí, edificar aquí, como casa espiritual, dice la palabra. Y a veces como casa espiritual hemos dado pena. Hemos estado tan lejos de Dios. Hoy, como decía Mónica, ayer y hoy día, ¿cierto?, hoy vemos tanta gente que como ya no está en el templo, que puede tocar, que le gusta, ¿cierto? Porque el templo te da como que Dios, la seguridad de que Dios está ahí. Dios no está en otra parte más que en el templo.
Entonces yo adoro al templo, no a Dios, como dice una alabanza ahí, cierto, antigua. Del himnario creo que es, no sé cómo el cuento es. Algunos adoran al templo y no al Dios del templo. Por eso yo no voy con esas cuestiones, porque cuando nosotros decimos que creemos en la palabra, no tenemos que creer en algunas cosas de la palabra. Cuando creemos en tanta revelación y cierto, tanto hombre de revelación que se ha levantado en este tiempo, pero que no han dejado de soltar los antiguos rudimentos, que no han dejado, cierto, de soltar esas cosas porque les conviene, porque luego esto se transforma en un gran negocio y es conveniente, obviamente que es conveniente. Pero ¿qué es lo que realmente nos conviene? Nos conviene creer a lo que Dios nos dice. Entonces esta casa del alfarero es habitar en la presencia de Dios. Es ser parte de su presencia, es ser parte de la familia, es estar conectado con Él, es estar unido con Él y con todos los creyentes de todo el mundo. Amén. Dios nos da la posibilidad todo el tiempo de estar conectados y conectarnos a su presencia. Damos gracias a Dios porque hay gente que se ha estado conectando de fuera, desde otros lugares, ¿ya? De México, ¿cierto? De Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, do Brasil, o país más grande del mundo. Así que agradecemos al Señor porque se fija, cuando uno tiene una actitud, cierto, de humildad, no esa humildad aparente, la humildad del corazón. Entonces descendí, dice a casa del alfarero. Descendí. Que este sea el tiempo para ti de descender. Que este sea el tiempo para ti de descender, porque cuando tú y yo descendemos, 1 de Pedro 5:7, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Y entiendo una cosa, aunque a veces nosotros tengamos que humillarnos delante de otras personas, no todas las veces va a ser así, obviamente que no, pero humillémonos delante del Señor. Humillémonos. Tantas veces nosotros hemos tenido que humillarnos y dejar que la gente hable de nosotros, dejar que las personas digan lo que quieran decir, o que tengan los conceptos que ellos quieren tener porque otro les dijo, cierto, mentiras acerca de nosotros. Dios va a ser evidente, amado, y Dios va a mostrar tan evidentemente nuestra justicia. Él va a resplandecer con su justicia enfrente de nosotros y nos va a defender. Él va a pelear por nosotros, dice la palabra. Dejen lugar a la ira de Dios. Eso nos pide el Señor. Eso es humillarse, dejar lugar a la ira de Dios, dejar, cierto, lugar a la venganza de Dios. No es decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú te vengues. No, es olvidarte de la venganza. Eso es dejar lugar a que Dios se vengue, olvidarte de la venganza y tú perdonar. Tú liberar perdón. Y no solo liberar perdón y decir, sino decir, yo amo a esa persona. Yo declaro ese amor, Señor. Yo no voy a declarar odio, sino amor. No voy a soltar odio a través de mi corazón. Pero hay gente que hace todo lo contrario. Por eso que van de mal en peor. Y Dios nunca va a pelear por esas personas. Porque Dios pelea por aquel que es humilde, por aquel que se humilla. No por el soberbio. Al soberbio Dios lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos, dice la palabra. ¿Por qué lo mira de lejos? ¿Porque Dios lo desprecia? No, porque, escúcheme bien, el propio soberbio se aleja de Dios, se aparta de Dios. Con su soberbia él se aparta solo de Dios. Pero al humilde Dios le da gracia. Él da gracia al humilde, dice la palabra. Que Dios te bendiga en esta mañana. O ya en esta tarde, ya, porque ya nos pasamos. ¿Qué horas son, Mónica? Dios les bendiga. Creo que ha sido un tiempo hermoso.
un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso. Hay que descender. Eso nos trae calma, nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae alegría. Descansamos, se va todo peso, se va todo peso. Somos liberados tremendamente de toda esa carga que muchas veces hemos, digamos, nosotros mismos hemos retenido en nuestro corazón. Seamos aquellos que tengamos esa disposición siempre de amar, de perdonar, de liberar, porque eso nos va a bendecir, eso nos va a ayudar a ver cómo trabaja el alfarero. Eso va a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Cada vez que nos humillamos, nos acercamos más a la casa del alfarero. Cada vez que bajaba y bajaba y bajaba Jeremías, él se aproximaba más todavía a la casa del alfarero. Cada vez que tú y yo nos humillamos, más y más, y reconocemos lo mal que hemos hecho. Yo sé que muchas veces, cierto, va a traer y nos va a hacer que nos avergoncemos, que nos pongamos rojos. Pero como me decía un pastor amigo mío, Sergio Acuña, cierto, es mejor que te pongas una vez rojo y no toda la vida. O no que, cierto, cuando estés delante de Dios, te avergüences delante de los millares y millares que te van a estar viendo y vas a pasar una eternidad sin Cristo. Eso es lo que el Señor quiere evitar. No, esta es la palabra del Señor para tu vida, una palabra sanadora, una palabra liberadora. Yo no sé si hay peticiones. Angulo. Amén. Amén, sí. Amén, gloria a Dios, qué lindo es eso. Sí, mira, me gustaría, Mónica, mejor que vinieras acá y poder leerlo porque la gente no está escuchando, ¿cierto? Y que lo hagamos pausado, ¿ya? Para poder ir... Bien, bendiciones, ¿cierto? Bendiciones, que Dios los bendiga. El hermano Pedro Monsalve envía bendiciones. Luis Angulo me dijo. Ángulo, ¿sí? Queremos al primer hermano Pedro Monsalve, igual desde aquí a nosotros le mandamos amén. Bendiciones, ¿cierto? Bendiciones al hermano Pedro. Gracias por hacer tiempo, ¿cierto? Por saludarnos y por bendecirnos. Nos hace muy bien, ¿cierto? Que la gente también nos bendiga a nosotros. Así que desde aquí igual les bendecimos. También Luis Angulo Molina. Angulo. ¿Sí? Bien, bendiciones y saludos también. Helen Pereira también. Ya. El hermano Luis Angulo, entonces, bendiciones y saludos. Amén. De igual forma, ¿cierto? Gracias por sus bendiciones, por sus saludos y, ¿cierto? Por disfrutar también de la sintonía de este espacio, ¿cierto? Donde nosotros transmitimos nuestros cultos en vivo. Helen Pereira Roa. ¿Quién será Helen Pereira Roa? Bueno, nuestra hermana y amiga, ¿cierto? De muchos años, Helencita, ella sabe que la amamos mucho. Bueno, no somos los únicos que la amamos, obviamente, ¿cierto? Ella tiene... yo creo que igual muchos hermanos cristianos, ¿cierto?, que la aman y que quieren el bien para ella, que quieren verla bien, no quieren verla mal, quieren verla bien, ¿cierto?, como nosotros, como esa Helen que en algún momento, yo siempre digo algo, nunca me quedo con lo que yo conocí atrás, siempre Dios nos dice que nos extendamos hacia adelante, porque Dios tiene una gloria mayor que la primera. Así que igual queremos decirle eso a Helen. Yo cuando la conocí a Helen era una persona activa, potencial, tremenda de parte de Dios. Y creo que Dios tiene algo, ¿cierto?, mucho mayor en este tiempo para ella y para su casa, para esa pequeña familia que Dios le ha permitido.
Y creo que esta palabra, ¿cierto?, ha sido, no sé, yo he sentido muy fuerte que esta palabra ha sido, ¿cierto?, también para ella. Así, pero muy fuertemente una respuesta. Siento, Mónica, que esto es una respuesta. Helen lo sabe, nosotros no conversamos tarde, mal y nunca. Pero esa es la bendición de muchas veces, ¿cierto?, no saber lo que la persona está pasando o lo que esa persona está orando en su corazón a Dios y los anhelos que esa persona tiene. Así que de acá saludamos de la lejana que si estamos al lado, que él está al ladito de nosotros. Así que la bendecimos junto a sus pequeñas y deseamos, ¿cierto?, todo lo mejor de Dios para su vida. Aurora Laferte también. ¿Aurora Laferte? Sí. ¿No Mon Laferte? No, Ya. Aurora. Ya. ¿Aurora Laferte qué dice? Sí. Ella también manda saludos y también confirmaba la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué le colocaron un corazoncito y manito hacia arriba? Ya. Lo emoji. Bien. También confirmaba la palabra también el hermano Luis. Sí, Luis. Y la petición que pide el hermano Héctor. Lema. Él siempre petición por un pequeño remanente que está, Sí, que está necesitando buscar la presencia del Señor en la cárcel. en la cárcel de Chillán. Ya, buscar la presencia del Señor. Es que yo no le tenía el micrófono. Pequeño. Remanente, ¿cierto? De la cárcel de Chillán. Eso, pedir también por esa pequeña iglesia que se interna que está en las cárceles, no solamente Chillán, sino que a través de todas las regiones, comunas, hay cárceles, ¿cierto? Y ahí también la palabra del Señor adentro se está esparciendo. Sí, también. Qué tremendo eso, porque fíjese que nosotros estuvimos haciendo un trabajo en El Manzano unos años atrás, sí o no, por digamos, con las mujeres. Y fue glorioso. Nos tuvieron que regalar algunos minutos de más, porque era tan tremendo lo que Dios estaba haciendo. Era tan tremendo lo que Dios estaba haciendo. Erika Gatica, sí. No sé si tú te acuerdas cuando fue buenísimo, ¿cierto? Quedamos incluso con gusto a poco. Entonces uno anhela eso, ¿cierto? Porque sabe cómo Dios se mueve, cómo Él hace las cosas maravillosas, ¿cierto? Las transformaciones y aquello. Así es que yo algo que quería decir para que pudiésemos terminar este momento y agradecer a todos los que obviamente nos han saludado y bendecido y que han estado ya en esto, eso justamente, ya tomé el micrófono para que no esté sin micrófono. Lo que quería destacar esto último del hermano, ¿cierto?, Héctor Lema, que me parece grandioso, Mónica, porque esto viene, y quiero tomarlo, ¿cierto?, para que entendamos y echemos abajo ese paradigma de iglesia. Hoy, tristemente, la gente dice así, y cuando digo gente me refiero a los que están, ¿cierto?, supuestamente arriba, que no somos los que estamos arriba en realidad, porque Cristo debe estar arriba, Cristo es la cabeza. Amén. Nosotros somos el cuerpo. Parece que nos olvidamos de eso. Detallitos, ¿cierto?, que son enormemente importantes. Y esto lamentablemente está en la boca de muchas de esas personas que dicen una iglesia constituida es esto, ¿cierto? Tiene que tener personalidad jurídica, tiene que tener esto. Cuando yo veo las escrituras, yo veo que la iglesia es la iglesia. No necesita tener una personalidad jurídica para ser iglesia. No necesita, ¿cierto?, tener un lugar físico para ser iglesia. Porque no es lo que vemos en las escrituras. Amén. Y yo creo, Mónica, que hoy día la iglesia tiene que volver a ser lo que era. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Creo que es una muy buena oportunidad para decirlo. No decirlo, no, decirlo. Una muy buena oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque se ha perdido, hermanos, el sentido real de lo que es la iglesia. Con toda la supuesta revelación que tenemos, pero parece que todavía Cristo no nos revela qué es lo que realmente la iglesia, ¿cierto?, en su esencia.
Porque tenemos ese concepto de iglesia constituida. Cuando vemos que el apóstol Pablo, cierto, para era iglesia eran 3, 4 personas con las que se comenzaba, las que creían en el Señor, las que abrazaban la palabra, las que eran bautizadas. Y no había letrero, y no había nada de esas cuestiones vanagloriosas, las cuales hoy día el Señor echó por tierra. Mira qué lindo. Amén. Aleluyita. ¿Ah? Así que podéis colocar el tremendo letrero, ministerio, no sé qué, no sé qué. Pero la iglesia en su esencia, ¿cierto? En su esencia es eso. De hecho, la mayoría comenzamos en esa humildad, pero nos perdemos. Y después viene la ¿cierto? El ostentar, el mostrar, toda esa cuestión. Oramos. Me toca tanto esto que quiero también que oremos, ¿cierto? Oremos al Señor para que nosotros como hijos de Dios podamos entender lo que realmente es la iglesia del Señor. No es una organización. Dios puede quebrar organizaciones. ¿Sí o no? Amén. Que lo puede quebrar, y que lo ha hecho. ¿Sí o no? Sí. Parece que Dios va a tener que seguir quebrando. O sea, ya está quebrando. ¿Me entiende? Va a seguir quebrando. Pero la gente incrédula tiene que ver más para creer. Como Tomás, tienen que ver más. Así que bendecimos a Héctor Lema, al hermano Héctor Lema. Dios te bendiga, varón. Amén. Poderosamente. Mira, es algo tremendo cuando alguien, ¿cierto?, tiene la humildad de escuchar la palabra. De escuchar la palabra de Dios y decir, yo necesito esa palabra. Yo necesito ser ministrado. Y más cuando, ¿cierto?, nos pide orar. Es una honra cuando nos pide orar por ese pequeño remanente. Yo les pido, hermanos, no solo a este grupo del hermano Héctor Lema, que están allí en la cárcel de, ¿cuánto es? De Chillán. Mira desde dónde nos están hablando o pidiendo. Para mí es importante. Esto es importante. Y donde usted esté también, si está trabajando allí en la cárcel y necesita, ¿cierto?, de nuestro apoyo, de nuestra oración, de nuestra ayuda, ¿cierto?, de, como dice un pastor amigo nuestro, ¿cierto?, de beber de nuestro ministerio, ¿ya? Nosotros beber del suyo, ¿cierto? Porque esto se trata de eso. Amén. De bendecirnos, de ayudarnos mutuamente, de volver a lo que es la iglesia en su esencia. Entonces le quiero decir a cada persona que aquí estamos disponibles. Hoy estamos participando de un grupo de oración que son puras mujeres, y la mayoría de ellas son mujeres que unas están solas, otras son viudas. Amén. ¿Sí o no? Viudas. Increíble, Mónica, que las mujeres son más, ¿cierto?, pujantes, sí, más valientes. Y los hombres parece que se destacan por ser cobardes. Miserables cobardes. Tenemos que ser valientes, hermanos. Aprovechamos de saludar también a nuestra hermana Angélica, la hermana Aurora. Marisol. Flor, la hermana Florcita, Dios la bendiga también, la hemos echado harto de menos, porque ella es nuestra regalona, y que es la más, ¿cierto? Vamos a decir que es la que tiene más años nomás, ¿ya? Sí. Porque viejita es como... No. Ella realmente... Mujer ferviente. Sí, muy ferviente. La hermana Flor, la hermana Marisol, la hermana Angélica, ¿cierto? Son 3 mujeres que se han unido ahí con un propósito, y a mí me encanta eso. Yo de verdad que me motiva a la gente que actúa de esa manera. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, te honramos a ti, Señor, en esta mañana. Y te agradecemos, Señor, por toda la gente que ha estado, Señor, conectada, Señor, a esta plataforma virtual. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que nos ha enviado sus bendiciones, Padre amado, sus buenos deseos, su amor, su cariño, que quizás sin conocernos, Padre, ha estado compartiendo con nosotros y disfrutando de este tiempo maravilloso. Gracias también, Señor, por Erika Gatica, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por su familia.
Gracias, Señor, por la familia que tú me has dado. Bendigo, Señor, a mis primas en el nombre de Jesús. Que te pido que ellas sean, Señor, las portavoces, las misioneras, las evangelistas, Señor, que tú uses a través de estas plataformas virtuales en las cuales hoy nos podemos mover. Que sean, Señor, esos puentes de bendición. Padre, oramos por cada vida, Dios mío, que ha estado con nosotros, por Helen. Bendice, Señor, ayuda a Helen. Padre amado, tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente, Señor, de lo que ella te ha pedido o de lo que ella, Señor, espera en su corazón. Tú eres poderoso, Señor, para hacer cosas tremendas y grandes. Bendito Dios, y ayúdala, Señor, direcciona su vida, guía su corazón, Padre, guía su vida, Padre amado, como lo hiciste con Jeremías, guíala, Dios mío. Amado Padre, porque yo sé que tú tienes un tremendo proyecto con Helen, un tremendo propósito en su vida, Señor bendito. Amado Señor, para que ella alcance también, sea una de las que alcance, Señor, vida. Oramos también, Dios mío, por Héctor Lema, Padre amado, por su petición. Oramos por ese remanente, oramos por esas personas, por esas vidas que están allí, Señor, quizás privados de la libertad, Dios amado, que no es diferente a lo que estamos viviendo, Señor, nosotros, Padre amado, y quizás, no sé, tú lo sabes, Señor, quizás muchos pagando una condena que es justa, otros que no, solo tú lo sabes, Señor, pero ciertamente, Señor, eso ha hecho que estas personas de alguna manera, Señor, se rindan, se humillen, busquen tu rostro, Padre amado, busquen tu presencia y puedan rendir su corazón delante de ti y puedan conocerte a ti, Padre amado, y vivir una vida en libertad, a pesar de estar en la esclavitud, Dios mío, física, pero Dios mío, experimentar esa libertad en el espíritu, esa libertad en su alma, Padre amado, en haber conocido al Hijo de Dios. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, por tu Hijo y por cada una de esas personas que están allí perseverando, Señor, en medio de todo esto. Y sabemos que tu mano poderosa, Señor, se va a manifestar, se va a glorificar, que va a sanar, que va a curar, que va, Señor, a libertar, que va a tratar sus corazones, que va a edificarlos más todavía, Padre. Cada día, tú vas a edificarlos, Dios amado, que tú les das la sabiduría, Señor. Les das la sabiduría, Padre Santo, para poder ayudarse mutuamente. Y para que en medio de todo, Señor, ellos puedan desarrollar, Dios amado, esa comunión contigo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por lo que nos has permitido en esta mañana. Te honramos, te alabamos y te exaltamos para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Ha sido un tiempo maravilloso, ¿sí o no, Mónica? Sí, deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y que, bueno, Dios cumpla su propósito, su plan sobre cada uno de ustedes y sobre aquellos también que vendrán. Lo creemos así, porque día a día no somos los únicos que estamos siendo usados por el Señor. Amén, sí. Hay muchos hombres y mujeres que están siendo usados a través del mundo entero con la palabra del Señor y muchas vidas se están volviendo a Cristo. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Estamos despidiéndonos, ¿cierto? En la semana queremos invitarte a los discipulados día martes y jueves al programa Amenizando tu Vida que hace Mónica junto con mi hija Tiare. Ya. El día miércoles. El día miércoles a las 7:30 también, ¿cierto? Y bueno, ahí están viendo para agregar un día más porque se están quedando cortas, ya, cortísimas, ya que el programa está teniendo igual muy buena audiencia, ¿cierto? El tema que están tratando es las 4 etapas, ¿cierto? Para llegar al matrimonio, noviazgo y matrimonio. Eso. Cristiano. Eso. Creo que es la amistad, de la amistad al noviazgo. Al noviazgo. Correcto. Entonces, bueno, le dejamos invitado, como digo, y también para el próximo fin de semana, ¿cierto? A compartir con nosotros el día sábado a las 7:30, ¿cierto? Este sábado empezamos un poquito tarde. Y el día domingo a las 11:30 de la mañana, ¿cierto? Nuestros cultos sábado y domingo. Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. La paz del Señor.